Ya en algún momento me he referido a otras figuras que hemos visto en el curso como figuras que son realmente pesos pesados en la historia del pensamiento filosófico occidental, ¿verdad? Y con Kant vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a considerar a Kant uno de los autores vamos, relevantes en serio de la obra filosófica, independientemente de que con Kant sea cierto también mucho de lo que hemos dicho también de los otros autores, y es que su pensamiento, digamos, ha sido superado, digamos, por otros hallazgos filosóficos o científicos. Con todo eso, con todo eso, eh, la filosofía del siglo XX, por ejemplo, eh, todavía después de 100 años, después de 200 años prácticamente, de la muerte de Kant, se seguía nutriendo mucho de las discusiones que inició este pensador a finales del siglo XVIII. Ciertamente, la crítica de la razón pura es un texto que podríamos decir que parte aguas, ¿verdad? Hay, en relación con las discusiones epistemológicas, hay un antes y un después de la crítica de la razón pura por razones muy variadas, por el contenido que discute Kant, por los contenidos que discute Kant en este texto, por la metodología que emplea Kant en este texto, ¿verdad? Por los temas, digamos, y por el enfoque, por lo que intenta hacer, ¿verdad? La crítica de la razón pura es, sin duda alguna, una de las obras más importantes de, de nuestro bagaje cultural, de nuestro bagaje filosófico, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Vamos a ir viendo por qué. Empecemos por ver a Kant. Dígame, Flores. Bueno, que sí también tenía que ver mucho la época, ¿no? Porque me imagino que estaba en pleno ilustración, ¿no? Sí, 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 a eso nos vamos a referir ahorita. Obviamente, bueno, obviamente eso es significativo. Bueno, podemos decir lo siguiente, y con esto también le voy respondiendo a Flores. Efectivamente, Kant es un autor que entra en el mismo periodo que habíamos hablado de Descartes, es un pensador moderno por los cuatro costados, ¿verdad? A diferencia de Descartes, que Descartes estaba al inicio de la modernidad, Kant está ya más bien en el cierre de la modernidad, ¿verdad? La modernidad son siglos XVI, XVII, XVIII, ¿verdad? Básicamente. Y dentro de la modernidad, Kant está situado dentro de lo que llamamos la ilustración, el siglo de las luces, ¿verdad? Y es una constante cultural también, o sea, en todos los lugares a donde se estaba produciendo conocimiento, con alguna importancia, digamos, en aquel entonces, la discusión a propósito de la ilustración era algo importante, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, estaban muy al tanto de que estaban en el siglo de las luces, ¿ya? Les Lumière. En, en, en Inglaterra también, todo lo que es the Enlightenment Movement, ¿verdad? Y en Alemania, bueno, en lo que ahora llamamos Alemania, todo lo que tiene que ver con la Aufklärung, ¿verdad? Esto es importantísimo para, para entender también cuál es el perfil de discusiones que está planteando acá también. Y en ese sentido, pues tiene mucha razón Flores en su apreciación. Tiene mucho que ver, digamos, la propuesta de Kant con el momento en el que está, ¿verdad? Y también con cómo están resolviendo las preocupaciones en ese momento. Entonces, vamos a ver. Kant es un personaje que además es peculiar por su personalidad, por sus actitudes y cosas por el estilo. Por ejemplo, nació y murió en Königsberg, ¿verdad? Actual Kaliningrado, en Rusia. Si ustedes
siguen los mundiales de fútbol habrán de recordar que en Kaliningrado había una sede del mundial pasado, el mundial en Rusia, ¿verdad? Entonces, ven, aquí hay una primera peculiaridad, ¿verdad? A Kant hoy en día lo reconocemos como un autor alemán, ¿verdad? Precisamente porque escribió en alemán, ¿verdad? Sin embargo, tendríamos que precisar esa noción, puesto que cuando Kant muere, todavía faltaban como 80 años para que lo que se denominó Alemania existiera, ¿verdad? Kant es un autor en ese sentido prusiano, ¿verdad? Él nació en Prusia. Sin embargo, habiendo dicho esto, ¿verdad? Tenemos que entender que esta ciudad que se llama Kaliningrado, realmente ahora está en Rusia. Si Kant naciera hoy, sería ruso, ¿no? Pero si naciera en otros momentos de la historia, Kant habría sido polaco, porque la ciudad de Kaliningrado en algún momento le perteneció a Polonia. Entonces, es muy curioso, ¿verdad? Entonces, Kant está en un lugar de alguna manera periférico, digamos, del reino de Prusia. Sin embargo, es un lugar con una importancia bastante grande, ¿verdad? Aquí hay una característica que Kant comparte con los antiguos presocráticos. Recordarán que los presocráticos son gente de costas, ¿eh? ¿Y por qué las costas son importantes? Bueno, porque en este momento, o en estos momentos históricos, todo el trasiego de cosas importantes se hace en última instancia por vía marítima. Entonces, ¿a dónde es que llegan primero las noticias, los productos, los libros a puertos? ¿Verdad? Y Kaliningrado, Königsberg, es un puerto. Y ahí nació Kant. Y dice la leyenda urbana filosófica, que Kant nunca saldría de Königsberg. Nunca salió de Königsberg. ¿Ya? Hay ahí algunas versiones donde tal vez parece ser, salió alguna vez, una vez, ¿verdad? Pero no, bueno, Kant nació y murió en Königsberg, ¿ya? Y vamos a ver, entre otras cosas, su vida muestra de que no necesitaba salir de ahí. Kant fue un enciclopédico, no en el sentido de que conocía muchas cosas, sino también en el sentido que, como decíamos con Descartes, por ejemplo, Kant cultivó y además hizo aportes significativos en muchas áreas de conocimiento. Por supuesto que sabemos que en filosofía, por supuesto que es evidente, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir de la obra de la crítica de la razón pura. Ya si hubiera escrito solo la crítica de la razón pura, habría sido significativo. Luego, Kant también tiene aportes en cosmología, ¿eh? De hecho, Kant es el autor de una hipótesis a propósito de el origen del sistema solar. Ya la hemos mencionado en algún momento cuando mencionábamos a Laplace a propósito de Dios como hipótesis. Bueno, Laplace lo que hizo fue que matematizó una hipótesis kantiana a propósito del origen del sistema solar. Kant lo que sostenía es que a partir del agrupamiento, digamos, por así decirlo, de una nebulosa, se generó o se compactó o se conjuntó el material a partir del cual surgieron los cuerpos que van ahí en el sistema solar, ¿verdad? Y Laplace lo que hizo fue que introdujo en el modelo explicativo kantiano las ecuaciones matemáticas, digamos, que también traducen eso al lenguaje matemático, ¿verdad? También fue muy bueno en lógica, ¿ya? Aun cuando cometió un error garrafal, digamos, que consideraba que la lógica no había avanzado un paso desde Aristóteles, ¿ya? Con lo cual tenemos una referencia que es curiosa. Ustedes vieron cuando estuvimos estudiando el texto de Tomás de Aquino, la importancia que tenía Aristóteles para los medievales. Bueno, desde el punto de vista de los contenidos lógicos, para Kant Aristóteles seguía manteniendo
incólume su aporte, lo cual es evidente. Hoy sabemos que es evidente, hoy lo vemos como evidentemente falso. Pero Kant conocía bastante de lógica, conocía bastante de matemáticas. Hacia el final del texto, de este texto, es una parte que no vamos a leer, hay unos despliegues donde Kant hace unos ejemplos a propósito de cómo se construye un triángulo, por ejemplo, cómo conceptualmente construimos un triángulo, y también él muestra mucho, digamos, ahí a partir de ese ejemplo, que está pensando mucho, por ejemplo, en el teorema de los ángulos opuestos por el vértice que en algún momento hemos mencionado en el curso. Bueno, Kant en ese sentido fue un pensador sumamente significativo, un real peso pesado del pensamiento. Otra cosa que es curiosa con Kant, Kant muere bastante viejo, ¿verdad? Él nace en 1724 y muere en 1804. 80 años para la época era bastante, era bastante. Y hacia el final de su vida eso le pasó la factura, puesto que murió presentando senilidad, o sea, esto de que pierden un poco la cabeza, digamos. De hecho, Nietzsche, que no quería para nada a Kant, se burlaba de él, y Nietzsche decía que Kant murió loco, y eso lo que evidenciaba es que cada quien muere como merece. Lo curioso es después cómo murió Nietzsche, pero no importa, ¿verdad? La cuestión es que Kant también en ese sentido es peculiar. ¿Por qué? Porque curiosamente vivió 80 años siendo una persona de un físico bastante enfermizo. Kant era como muy frágil, por así decirlo, ¿verdad? Era un hombre muy menudito, muy delgadito, ¿verdad? Medía, según se entiende, medía como 1,5 metros, ¿verdad? Y parece que padecía especialmente de enfermedades respiratorias. Ahora, era pequeñito, flaquito, pero como dicen, salió respondón, ¿verdad? En ese sentido, recuerda como a Vegeta, ¿verdad? Que uno lo ve pequeñito y flaquito, pero después resulta que es bastante potente. Bueno, eso es lo mismo con Kant. Ahora, hay que decir otras cosas, ¿no? Kant, como cultivó también muchas áreas de conocimiento, se desempeñó como en aquel entonces se llamaba Privatdozent, un tutor, ¿ya? Que lo que hacían era que iban a educar en las casas a los hijos de las personas que tenían, digamos, los recursos como para pagarlo, ¿verdad? En ese sentido, Kant, se dedicó a ese tipo de trabajos durante muchísimo tiempo. De hecho, nunca consiguió una plaza de profesor, sino hasta los 55 años. ¿Eh? Para que vean que Kant también padeció el interinato. No es solo cuestión de la UCR. Kant fue un tutor privado, un tutor en varias materias, como les decía. Incluso cuando empieza a ofrecérsele trabajos ya más estables, se le ofrece puesto de bibliotecario, que él rechaza. Se le ofrece también, en algún momento se le ofreció una cátedra de poesía en Jena, lo cual él también rechaza. Y se quedó enseñando en Königsberg. O sea, se sabe que dio clases de geometría, se sabe que dio clases de geografía también, y después pues ya tuvo la posibilidad de ser profesor titular de filosofía. El pensamiento de Kant, este pensamiento que hemos dicho que parte aguas, lo podemos encontrar en un periodo específico, que es lo que llamamos el periodo crítico de Kant. Ese periodo se da a partir de 1781, o al menos se lo reconoce a partir de 1781 con la publicación de la Crítica de la Razón Pura. La Crítica de la Razón Pura, entonces, es ese punto de inflexión. Sin embargo, uno podría, en la disertación que él hace en 1770, uno ya podría empezar a leer, digamos, elementos críticos, ¿ya? Y vean lo importante de este periodo. Hay una década que se llama la década del silencio,
en la cual Kant no publica mayor cosa. Y en la correspondencia hay un montón de referencias a que estoy escribiendo una obra y estoy meditando en una obra y voy a sacar una obra, ¿verdad? Y esa obra era, obviamente, la crítica de la razón pura, pero es para que ustedes vean, Kant pasa más o menos unos 10 años pensándose la crítica de la razón pura. Y es más, la crítica de la razón pura, tenemos, de la crítica de la razón pura, de parte de Kant, tenemos dos ediciones. La primera, de 1781. Y cuando Kant la publica, hay un montón de respuestas, un montón de críticas, un montón de preguntas ante las cuales Kant empieza a reelaborar el texto y genera una segunda edición que va a publicar en 1787. Vean el recuento, ¿verdad? Dura más o menos 16 años, 17 años en tener el documento definitivo. Así que uno tiene suerte si más o menos la logra entender más o menos en ese tiempo. ¿No? Es un texto, digamos que en ese sentido también es peculiar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿qué es esto del proyecto crítico de Kant? Kant originalmente, digamos que se subía al bus con una propuesta más bien más cercana a la metafísica racionalista y a la epistemología racionalista, cercana, digamos, a un autor alemán, o prusiano también, de apellido Wolf, ¿verdad? Sin embargo, él poco a poco empieza por aquí y por allá a leer de otras cosas, a leer de los empiristas, a leer por ahí, y cuando pasa por Hume, Kant en algún momento en la crítica de la razón pura le hace un gran homenaje a Hume y Kant lo que dice es que Hume lo despierta del sueño dogmático. ¿Ya? O sea, que Hume lo hace pensar de manera que empieza a tratar de buscar una explicación alternativa a lo que estaba proponiendo originalmente. Entonces, tenemos un montón de producciones de Kant previas a 1781. ¿Verdad? O sea, ya Kant aquí tenía casi 60 años. ¿verdad? Y había sido bastante fructífera su producción antes de 1781, especialmente con textos científicos, con textos, hay algunos de estética y hay mucho de metafísica también ahí. Sin embargo, Kant va a dar un giro radical en 1781 con la crítica de la razón pura. Y eso del giro, pónganlo ahí con un asterisco porque después vamos a ver qué es lo que significa. Bien. ¿Qué es el proyecto crítico kantiano? Bueno, la noción de crítica que hemos manejado en el curso es básicamente kantiana. Recordarán que hemos dicho que por crítica vamos a entender la revisión de límites y de alcances de alguna cosa, de algún fenómeno, de algún texto, de alguna propuesta. Bueno, eso es básicamente de lo que solicita Kant, digamos, en su propuesta crítica. ¿ya? Que haya la posibilidad de someter todo a revisión. En alguna de las partes más citadas de la crítica de la razón pura, una de las partes más conocidas, es aquella donde Kant en algún momento dice, nuestra época, o sea, entendiéndose él dentro de todo lo que está pasando en la modernidad, él decía, nuestra época es en especial la época de la crítica. O sea, esa época donde todo es puesto en tela de juicio. ¿Se acuerdan de Descartes? Bueno, vean que esa duda que Descartes plantea, incluso metodológicamente, es importante para la época. Y ya estamos aquí en una modernidad tardía, en una modernidad madura, en una modernidad también ilustrada, que obviamente valora sobremanera la capacidad de poner todo en la criba y tratar de repensar todo y tratar de ver todo con estos ojos, digamos, críticos, con estos ojos de revisión. ¿verdad? Entonces, el proyecto de Kant, el proyecto crítico de Kant, evidentemente es crítico, pero significa crítico en ese sentido, que todo, absolutamente todo lo que hacen los seres humanos tiene que estar al alcance
de las preguntas, del cuestionamiento, ¿verdad? Kant menciona dos áreas del conocimiento, dos áreas de las producciones humanas que tratan de eximirse de la crítica, ¿verdad? Dice que hay dos áreas. Una que intenta eximirse de la crítica por su majestad y otra por su santidad. Y se está refiriendo, por un lado, al derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el derecho, obviamente, en la modernidad es muy importante y el derecho muchas veces se situaba como ese punto completamente blindado ante la crítica, ¿verdad? Y Kant le dirá al derecho, no, ni siquiera usted, con lo importante que es para la modernidad, ni siquiera usted, derecho, está exento de ser criticado. Esto es importante porque desde el punto de vista político, en la modernidad tenemos todos estos movimientos a partir de los cuales se genera la discusión, la reflexión a propósito del pacto social, del contrato social. Y obviamente eso le da mucha importancia a la discusión que se sigue a partir de eso, tanto política como éticamente. Y por eso es que el derecho se sube como una especie de podio de su propia majestad y trataba de eximirse de la crítica. Y la otra área del pensamiento que trata de eximirse de la crítica es la religión o la teología, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque los temas que toca, los temas que explica, los sitúa como temas o bien definitivos o bien importantes, de manera tal que a la religión, a los contenidos de la religión, a la explicación de la religión, a la doctrina, es mejor no criticarla. Si ustedes lo ven, esa actitud de la religión, en muchos sentidos, se mantiene así todavía hoy. Y Kant, en 1781, era completamente consciente de que la religión también tenía que ser criticada. Ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Por lo menos desde esta propuesta epistemológica y metafísica que vamos a revisar con él. Ahora, Kant es moderno, ilustrado, ¿verdad? Que sea moderno significa que estamos ante un autor que es consciente de la importancia del sujeto como centro, como elemento fundacional de la explicación y por lo tanto la razón del sujeto es el punto de referencia también para Kant. De hecho, este texto está dedicado precisamente a la razón como herramienta, a la razón como productora de criterios, a la razón como revisora de criterios. Ya lo veremos. Otra cosa es que Kant se entiende como moderno en el tanto que valora sobremanera el conocimiento científico. El conocimiento científico que surge a partir de la modernidad, para Kant también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de la modernidad tenemos las herramientas, tenemos los elementos para ver el mundo de otra manera. No sé si ya este ejemplo se los di a ustedes, pero esto se ejemplifica con una frase que tiene Hegel que es brutal, es hermosamente brutal. Y que es la siguiente, Hegel cuando está explicando qué es lo que sucede en la modernidad a partir del conocimiento que generamos del mundo, él dice que es que el mundo ahora está completamente a nuestro alcance. ¿Ya? En algún momento yo les había dicho que el mundo deja de ser eso ominoso. Hegel lo dice así, el bosque sagrado, en la modernidad, el bosque sagrado se convierte en leña. Es una frase contundentísima, ¿verdad? O sea, ya la explicación de mundo no tiene que ver con esos elementos que van más allá de lo que podemos realmente explicar de las cosas. Por eso el bosque, y cuando habla del bosque sagrado, yo no puedo menos que pensar, no sé si ustedes leyeron El Señor de los Anillos, que es muchísimo mejor que ver las películas, aunque las películas entretienen un montón, pero cuando uno lee El Señor de los Anillos, cuando uno lee a propósito del bosque oscuro, el bosque de Fangorn, a donde están los Ents y todo esto, cuando ellos están entrando ahí, uno de verdad siente que ahí hay una atmósfera de lo misterioso, de lo desconocido, de lo inabarcable por el conocimiento. Bueno, esa es una actitud que Tolkien, cuando está escribiendo,
toma de los relatos, de relatos medievales, de relatos más o menos del siglo XIII y todo esto. En ese sentido, es importante para Kant ver cómo cualquier cosa que tengamos, a la que tengamos acceso, digamos, en este caso, por ejemplo, el conocimiento de lo que es un bosque, tal como lo vemos en el ejemplo de Hegel, lo que estamos viendo es que realmente de lo que se trata es que por medio de este conocimiento científico que surge en la modernidad, ahora sí tenemos mayores posibilidades de hacer que eso sea controlado, sea utilizado para nuestro beneficio. De hecho, ese es el modelo de la modernidad por excelencia, el modelo mediante el cual, por medio del conocimiento, los seres humanos ahora nos apropiamos del mundo. Eso, obviamente, ustedes entenderán, tiene sus consecuencias buenas y sus consecuencias no tan buenas. Pero bueno. Otra cosa, para Kant, el modelo de conocimiento es el modelo newtoniano. ¿Ya? Para Kant, Newton es un autor que da muestras de cuánto puede producir el conocimiento humano, ¿no? De la gran potencia que tiene el conocimiento humano. Obviamente, Kant está completamente claro de la diferencia que hay entre el conocimiento matemático y el conocimiento filosófico, ¿verdad? Pero Kant, digamos, leía las obras de Newton y suspiraba, ¿ya? Queriendo que ojalá el conocimiento filosófico pudiera llegar a ese nivel de seguridad, de certeza y de potencia argumentativa, por así decirlo. Una cosa más con Kant es que, es que como tenía esta confianza en el conocimiento, como tenía esa confianza en la ciencia, también era casi que insoportablemente optimista, por decirlo de alguna manera. Y este optimismo venía también de la confianza que depositaba en la razón como herramienta privilegiada de acercamiento al mundo, de conocimiento al mundo. Vamos a ver, hay por ahí algunos autores, algunas autoras que hablan de una promesa, por así decirlo, que hay en la modernidad. Es una promesa en el sentido de que a partir de la potencia de la razón, en la modernidad se empezó a ver como que hacia el futuro lo que venía era todo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón, entre más racionalidad le metamos a la explicación del mundo, mejor lo vamos conociendo. Y eso nos permite operar en el mundo de mejor manera. Entonces, a partir de esa confianza en la razón, estos modernos optimistas generaron también una noción general de progreso que les daba mucha confianza en el futuro, ¿verdad? O sea, Kant pensaba que el futuro, gracias a la razón, solo podía pintar mejor, ¿verdad? Después llegó siglo XX y se paseó en todo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso lo teorizan bastante bien los de la escuela de Frankfurt, como la misma razón de esta modernidad, en la cual esta modernidad deposita esa confianza, es la que, por lo menos instrumentalmente, posibilita las matanzas atroces del siglo XX, la barbarie del siglo XX. Pero bueno, eso es tema para otro tipo de discusión. ¿Y qué quiere decir ilustrado? Para terminar de ver estas coordenadas en Kant. La ilustración, de nuevo, vean aquí la metáfora de la iluminación. O sea, la verdad es que no hemos avanzado nada desde Parménides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo tipo de metáforas, ¿verdad? La iluminación, o sea, vamos ahora en un camino que cada vez nos da más luz, que nos permite, en ese sentido, iluminarse sigue siendo la metáfora de conocer mejor y por lo tanto también de dominar mejor el mundo y de controlarlo a nuestro servicio y en función de nosotros, ¿no? Por medio de la razón. Kant decía, nuestra época no está ilustrada todavía porque reconocía que le faltaba muchísimo, pero Kant también decía, no es una época ilustrada, sino que es una época en ilustración. Es una época
la modernidad, y esa modernidad ya madura, es una época donde cada vez vamos viendo más y cada vez le vamos sacando más provecho a la razón y donde cada vez vamos profundizando más en nuestra forma de entender el mundo, ¿verdad? Y por eso es que nuestra época no es una época ya definida, sino es una época en proceso. A eso recuerden, hay que sumarle que ese proceso además es progresivo y va hacia mejor, ¿verdad? Lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a tratar de ver entonces también el texto de la crítica de la razón pura, ubicada como el punto que en el proyecto crítico le da ese primer empujón, ese primer envión, digamos, a la propuesta kantiana, a la propuesta crítica kantiana. Veamos un par de cosas más, ahora sí, específicamente con los contenidos del proyecto crítico, ¿verdad? El proyecto crítico kantiano lo vamos a entender como a partir de, podemos decir 3 ámbitos, podemos decir 2. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? En Kant hay la filosofía kantiana, la podemos diseccionar, por decirlo de alguna manera, en 3 partes. Por un lado está lo teórico, por otro lado está lo práctico y por otro lado está lo estético, ¿verdad? Ahora, lo teórico, que también llamará Kant lo especulativo, y también le podemos decir es lo epistemológico, se rige por una pregunta importantísima que es, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? En ese sentido, vean que, de nuevo, la discusión a propósito del conocimiento científico, del conocimiento en general, de las preocupaciones a propósito de conocer el mundo, es manejarlo de mejor manera, ¿verdad? Es lo que estamos viendo acá. Y ojo, quiero que puntualicemos en algo. De nuevo, estamos en el curso de Introducción a la Metafísica. Y el texto que estamos escogiendo de Kant es profundamente epistemológico. Y con Kant incluso eso va a significar algo más, pero eso todavía no se los voy a adelantar. Pero vean que ya con Aristóteles eso nos pasó. Es más, desde los presocráticos podemos estar viendo cómo van de la mano los problemas metafísicos con los problemas epistemológicos, lo cual no los hace identificarse, pero sí nos evidencia cuál es la cercanía que tienen. Con Kant no es la excepción, todo lo contrario. Con Kant eso va a encontrar una profundización a la que nos vamos a referir. Ahora, el ámbito práctico, que es el ámbito que tiene que ver con qué debo hacer, que es otra pregunta importante para el sistema kantiano, es todo lo que tiene que ver con ética y moral, con ética en el sentido de costumbres, usos, y para Kant específicamente también, ahí es donde está el problema más importante de todo el pensamiento filosófico, que es el problema por qué es la libertad, cómo podemos entenderla y cómo es que podemos los sujetos, las sujetas, ser libres. Para Kant ese es el problema por antonomasia de la filosofía. ¿Por qué? Porque para Kant, vamos a decirlo así rápido, tal vez mal y rápido, pero no importa, es que lo más importante que tenemos que explicarnos es este tema de la libertad. El tema del conocimiento, pues obviamente también es importante, pero para Kant el tema central es el tema de la libertad. En algún momento él habla de que es la piedra angular de todo el pensamiento filosófico, ¿ya? La piedra angular es, no sé si ustedes me imagino que conocerán esos arcos romanos, que son estructuras construidas a partir de piedras, con lo cual podían construir un arco y eso, sobre eso pudieron hacer puentes y acueductos los romanos con estructuras que todavía ahorita están ahí en pie, ¿verdad? Es una estructura muy fuerte. Y esa estructura es muy fuerte y en la pura cúspide, ¿ya? Va una piedra que es la clave, ¿verdad? Esa piedra es la que distribuye el peso de toda la estructura en todas las demás piedras, ¿verdad? Y esa piedra se llama piedra angular, piedra de toque o piedra central, no sé cómo quieran verlo. Y Kant dice que, vean la metáfora, qué bonita. Para Kant, el problema de la libertad es esa piedra en el sistema filosófico. Es, en última instancia, la parte
el contenido que sostiene todo el sistema. Entonces, por eso, Flores, podríamos decir que ciertamente el texto de la crítica de la razón pura es importantísima como inicio de la propuesta crítica kantiana, es importantísima epistemológicamente, pero el mismo Kant, y aquí reitero lo que ya te dije, entendía que por el tipo de problemas es más importante lo que discutimos en ética. No sé si con esto ahora te queda un poquillo más claro. ¿Sí? No, profe, sí, sí, está muy interesante, está bastante interesante. Pero, vamos, he ido acumulando unas preguntas. Ok, ¿Las puedo adelante, hacer? por favor. Ok, voy a ver si me acuerdo. La primera era que, ok, que como critican todo, se puede decir que es como un, no sé, un resurgimiento del escepticismo. Por lo menos Escepticismo. metodológicamente. De hecho, Ajá. eso es evidentemente claro en Descartes. Descartes es un escéptico, con una diferencia. No es como el escepticismo clásico. Los escépticos en el periodo clásico lo que manifestaban era que era en última instancia imposible tener conocimiento seguro y definitivo de las cosas. Y por eso es que ellos hacían lo que llamaban la epogé, ¿ya? Suspendían el juicio y decían, no, mejor de esto no hablemos porque de ahí es que no tenemos suficiente información. En ese sentido, usted recordará que en Descartes, por ejemplo, la duda es metodológicamente abordada. La duda es un paso, no para quedarnos en ella, nunca. Con Descartes no. ¿Verdad? La duda es un paso para ir más allá de ella. Precisamente, dudamos de las cosas, o sea, las ponemos en tela de juicio para superar la explicación que podamos hacer en este momento sobre ellas, para llegar a un mayor y mejor dominio de las cosas. En ese sentido, digamos, esta crítica a la que sometemos todo está completamente alineada. Si querés llamarle a eso escepticismo, sí, pero ponerle también el apellido metodológico. Es un escepticismo metodológicamente abordado. No es un escepticismo para negar la posibilidad de conocer, sino para, partiendo del hecho de que podemos conocer, mejorar y optimizar todo lo posible ese conocimiento. Sí, y tal vez, sí, sí, tiene sentido. Y tal vez con un optimismo de que se puede llegar a algo. Sí, efectivamente. Tal vez ahí entra el optimismo, como tal vez los escépticos eran muy pesimistas. Sí, así es. Así es. Y Ok, Kant no. sí. Kant no. Ah, bueno, sí. No, y otra cosa que iba a decir es que tenía mucho sentido que ella estudiaba Newton y que Laplace haya estudiado Kant, porque la mecánica celeste, lo que Laplace hizo fue tomar las ecuaciones de Newton Y y, aplicarlas. y aplicarlas, ajá, y hacer unos tricks ahí. Sí, sí. Y sí, entonces tiene sentido. Y ahí tenía otra. Ok, que la razón procede gradualmente, o sea, que hay un progreso, usted habló de eso, de la razón. Y quería saber si Kant pensaba que el proceso era, si era teleológico o era arbitrario. Ah, qué linda pregunta. Vieras qué significativa que es esa pregunta. Por algo que no les voy a decir. No, mentira, por algo que les tengo que decir, pero más adelante. Sí. Entonces, eso lo voy a retomar inmediatamente entonces explicando el problema de lo estético, para que veas más o menos cómo es el asunto. El estético Ok, que, había- ok, ok, Spanish. no, más bien gracias por la pregunta. El estético que habíamos dicho que es el tercer ámbito de la preocupación kantiana, no es propiamente hablando un ámbito más. ¿Por qué? Porque los problemas que vamos a encontrar en el ámbito estético de Kant tiene que ver con preocupaciones de lo teórico y preocupaciones de lo práctico. No vienen preocupaciones absolutamente nuevas, sino que viene un abordaje que es distinto y que toma de ambas, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que es un ámbito porque resuelve preguntas que no podemos resolver ni teórica ni prácticamente de manera completa, pero que esas preguntas vienen de esos ámbitos. Lo teleológico en Kant es una explicación posible.
Es una explicación posible del mundo, pero está en lo estético. Está en lo estético. No está en lo teórico y no está directamente en lo práctico. Voy a decirte por qué. Cuando nosotros decimos que hay una finalidad en la naturaleza, por ejemplo, que hay una finalidad en las cosas, el problema es que eso, propiamente hablando, somos nosotros quienes estamos diciendo eso. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No es, vamos a ver, ustedes recordarán, se acuerdan de la cadena alimenticia que le enseñaban a uno en la escuela. Tal vez era una de los dibujos que a mí más me gustaba hacer en la escuela. Hacía uno el zacatito, hacía un conejito. ¿Por qué? Porque el conejo se come el zacate. Después hacía uno, a mí me gustaba hacer un tigre. Entonces yo dibujaba un tigre, ¿por qué? Porque el tigre se come al conejo. Yo no sé si los tigres y los conejos convivirán. Y mis maestras, pues yo creo que tampoco saben eso, pero no importa. ¿Ya? El punto es, el tigre es depredador de animales más pequeños que a su vez son quienes se comen el zacate. Y después habrá otros que acechan al tigre, cosas por el estilo. ¿Verdad? Entonces, el problema, vamos a ver, la explicación a propósito de la cadena alimenticia es una explicación que es muy eficiente para darle a entender a uno cómo son ciertas líneas, digamos, de comportamiento dentro de los seres vivos. Sin embargo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me explicaron básicamente que la cadena alimenticia explicaba que había ciertas cosas para que otros se alimentaran, como si la razón de ser de lo que está más abajo en la cadena alimenticia es simplemente cumplir esa finalidad de ser el pasto de otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esa es una explicación que es muy eficiente, porque le permite a uno ubicar mucho las cosas en el mundo, pero es un problema, es problemática. ¿Por qué? Porque las cosas no tienen una finalidad. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, se las podemos adjudicar. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, y este es un ejemplo de Daniel Dennett, entonces probablemente te vaya a gustar, Flores. Daniel Dennett dice que el problema de la finalidad es que nos pone a pensar en ciertos objetivos que no son, que no están ahí. Por ejemplo, vean esta explicación finalista, ¿ya? Que es la siguiente. Generalmente nosotros pensamos que la miel nos gusta porque es dulce. Repito, pensamos generalmente que la miel nos gusta porque es dulce, como si el dulzor fuera, por así decirlo, voy a decirlo así, anterior a nuestro gusto por él, como que de pronto alguien vino y chupó miel y dijo, caramba, esto sabía riquísimo, ¿cómo no lo habíamos descubierto antes? Daniel Dennett dice que es al revés, ¿ya? Es al revés, es porque nos gusta, es que nos sabe dulce. Porque evolutivamente sabemos hoy que el sabor de las cosas dulces no es ni más ni menos que una respuesta evolutiva ante alimentos que aportan energéticamente mucho. O sea, vamos a ver, dentro de las estrategias de supervivencia, comer cosas con mucho potencial energético potenciaba la supervivencia de los seres que se alimentaban de esas cosas. Y eso evolutivamente terminó asentándose en nosotros en una respuesta que es ese sabor dulce, que además decimos es muy agradable, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando explicamos el mundo de manera finalista es que decimos, sí, claro, la miel es dulce para que nos sepa rico. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, Kant, y ya Kant teorizó este tipo de problemas. Y él decía, no, la explicación teleológica, o sea, finalística, es posible, pero no vayamos a decir a partir de la explicación teleológica que conocemos mejor el mundo. ¿Ya? En el mejor de los casos, cuando analizamos las explicaciones teleológicas, nos conocemos mejor a nosotros mismos, no tanto al mundo. ¿Se entiende? Oh, sí, 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 sí. Perfecto. Salí a decir que es como
dentro de nuestro marco interpretativo de humanos se permite bueno, la Lo teleológico. finalidad, lo teológico, la finalidad, pero desde con ya la gran escala, pero no es solo evolución y no sé, Sí, aleatorio. voy a decirlo brutalmente. O es que soy un bruto que dice cosas. Bueno, no sé, pero voy a decirlo así, tal vez muy contundentemente. ¿Ya? Fuera de lo humano, no hay finalidades. Si usted quita a lo humano de las explicaciones, usted no va a encontrar finalidades en la naturaleza, en el mundo, en lo que se puede conocer. Oh, Bien, sí, sí, sí. Por bien, allá. con mucho gusto, Flores, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, entremos a la crítica de la razón pura, o vayamos a una pausa, más bien. Son las 12:02 y hagamos una pausa de 10 minutos, volvemos a las 12:12, a menos que tengan una pregunta o una consulta. Muy bien, entonces nos vemos en 10 minutos.